La noticia comenzó como un rumor, apenas un susurro que corría entre los pasillos de la música española. Pero aquella mañana todo cambió. El nombre de Rosana Arvelo apareció en todas partes, acompañado de una frase que nadie quería leer: cáncer en etapa terminal. Durante años, la voz que había llenado teatros, plazas y radios parecía indestructible, como si aquellas canciones nacidas en las Islas Canarias fueran eternas. Pero la verdad, silenciosa y cruel, llevaba tiempo creciendo lejos de los escenarios. Dicen que la primera señal no ocurrió frente a las cámaras ni en un gran concierto. Ocurrió en un lugar pequeño, un camerino casi vacío, una guitarra apoyada contra la pared. Rosana estaba sola, mirando sus manos. Las mismas manos que durante décadas habían acariciado las cuerdas mientras miles de personas cantaban con ella. Aquella noche, sin embargo, las manos temblaban. Al principio, nadie lo notó. Las giras continuaban. Las entrevistas seguían llenas de sonrisas. Su voz todavía sonaba cálida, profunda, con esa mezcla de fuerza y ternura que había convertido canciones como El Talismán o A Fuego Lento en himnos de varias generaciones. Pero detrás del escenario, algo se estaba apagando lentamente. El cansancio llegaba antes de terminar los conciertos. Las luces parecían más fuertes. El silencio después de cada presentación se volvía demasiado largo. Los médicos lo confirmaron meses después. Cáncer. No uno de esos diagnósticos que permiten hablar de recuperación con optimismo. No uno que dé tiempo para promesas o planes. Era un cáncer agresivo, avanzado, que había crecido en silencio mientras Rosana seguía escribiendo canciones sobre el amor, la esperanza y las segundas oportunidades. Quienes estuvieron presentes aquel día cuentan que Rosana no gritó, no lloró, no preguntó ¿por qué yo? Simplemente se quedó mirando la ventana del hospital. Afuera el cielo estaba despejado, azul, extrañamente hermoso para una noticia que parecía partir la vida en dos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. Los médicos no respondieron de inmediato. En la industria musical, muchos empezaron a notar que algo no estaba bien. Las apariciones públicas se volvieron raras. Algunos conciertos fueron cancelados sin explicación clara. Las redes sociales permanecieron en silencio durante semanas. Y cuando finalmente Rosana reapareció en una entrevista breve, los fans notaron algo que ninguna iluminación de televisión podía esconder. Su mirada estaba más profunda, más lenta, como si cada palabra tuviera peso. Aún así, continuó cantando. Quienes asistieron a su último concierto recuerdan un momento particular. No ocurrió durante el aplauso final. Ocurrió en medio de una canción. Rosana cerró los ojos mientras tocaba la guitarra, y durante unos segundos el teatro entero se quedó en silencio. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que aparece cuando miles de personas sienten, sin saber exactamente por qué, que están presenciando algo irrepetible. Quizás ella ya lo sabía. Quizás esa noche, Rosana comprendió que el escenario al que había dedicado toda su vida estaba despidiéndose lentamente de ella. Los meses siguientes fueron una batalla invisible. Tratamientos, hospitales, noches largas, medicamentos que prometían detener lo inevitable aunque fuera por un momento. Algunos amigos cercanos hablaban de su fortaleza, de cómo seguía escribiendo letras incluso desde la cama del hospital. Otros recordaban que nunca quiso que su enfermedad se convirtiera en espectáculo. La música debe ser más fuerte que la tristeza, dijo una vez. Pero el cuerpo, con el tiempo, empezó a rendirse. A los 62 años, la noticia llegó finalmente. Sin grandes discursos, sin largas despedidas públicas. Solo una confirmación que recorrió España como una ola lenta y pesada. Rosana Arvelo había fallecido tras una larga lucha contra el cáncer en etapa terminal.
Las emisoras de radio comenzaron a reproducir sus canciones durante toda la noche. En las redes sociales aparecieron miles de mensajes de personas que crecieron escuchando su voz. Algunos recordaban conciertos. Otros hablaban de momentos de sus vidas en los que una canción de Rosana había sido refugio. Sin embargo, en una pequeña habitación donde todavía descansaba su guitarra favorita, quedaba algo más. Un cuaderno. En sus páginas había letras escritas con tinta azul, algunas incompletas, otras apenas empezadas. Fragmentos de canciones que tal vez nunca llegarían a escucharse en un escenario. Y en la última página, escrita con una letra más temblorosa que de costumbre, aparecía una frase que nadie esperaba encontrar. La frase escrita en la última página no estaba terminada. Solo unas palabras. Y luego, un espacio en blanco. La tinta parecía haberse detenido a mitad de una idea. La habitación olía a madera vieja y a cuerdas de guitarra gastadas. Sobre la mesa había una taza de té que nadie había tocado desde hacía horas. La luz de la tarde entraba lentamente por la ventana, iluminando el cuaderno abierto como si el sol también estuviera leyendo. Alguien pasó la mano sobre la cubierta. No era un objeto cualquiera. Era el cuaderno que Rosana Arvelo llevaba consigo desde hacía años. El mismo cuaderno que había viajado con ella en aviones, autobuses de gira y camerinos improvisados. En sus páginas estaban los comienzos de muchas canciones, algunas escritas en hoteles ruidosos, otras en aeropuertos silenciosos a las 3 de la mañana. Pero lo que más llamaba la atención no eran las canciones, eran los pequeños detalles. En una esquina de una página había un dibujo torpe de una guitarra. En otra, una palabra rodeada por un círculo. Volver. Más adelante, una línea escrita con prisa. Hay canciones que llegan como una tormenta y otras que llegan como un suspiro. La letra era inconfundible. Quienes la conocieron dicen que Rosana escribía así, sin preocuparse demasiado por la perfección, dejando frases sueltas que más tarde se convertían en música. En el hospital, incluso en los días más difíciles, el cuaderno seguía cerca de su cama. Una enfermera recordaba un momento muy específico. Era de madrugada. El pasillo estaba en silencio. Las máquinas médicas emitían ese sonido constante que parece marcar el paso del tiempo. Rosana estaba despierta. No hablaba. Solo miraba el techo durante unos minutos. Y luego buscaba lentamente el cuaderno. ¿Está escribiendo otra canción?, preguntó la enfermera con una sonrisa suave. Rosana tardó un momento en responder. Luego levantó un poco el bolígrafo. No lo sé todavía, dijo en voz baja. A veces las canciones empiezan antes de que uno se dé cuenta. Después volvió a escribir, lento, con pausas, como si cada palabra tuviera que atravesar un largo camino antes de llegar al papel. En otra página del cuaderno había una lista. No era una lista de canciones. Era algo mucho más simple. Cosas que todavía quiero recordar. Debajo aparecían frases cortas. El olor del mar en Lanzarote. Las manos del público cuando cantan conmigo. El silencio antes de empezar un concierto. Mi primera guitarra. Nada dramático, nada grandioso, solo recuerdos pequeños. Pero al leerlos, era imposible no imaginarla allí, en un escenario iluminado, con la guitarra colgada al hombro, mirando al público como si estuviera hablando con viejos amigos. Uno de sus músicos de gira recordaba una escena que ahora parecía casi cinematográfica. Ocurrió años antes de la enfermedad. Era una noche fría después de un concierto. El equipo estaba desmontando el escenario mientras Rosana seguía sentada en el borde, con la guitarra sobre las rodillas. El teatro ya estaba vacío. ¿Por qué no te vas a descansar?, le preguntó alguien del equipo. Rosana miró las butacas vacías. Sonrió. Porque cuando el teatro se queda vacío, es cuando más se escuchan las canciones. Y empezó a tocar, no para el público, no para la prensa, solo para el eco del lugar. Ese tipo de momentos eran los que aparecían ahora en la memoria de quienes hablaban de ella. No los premios, no las cifras de ventas, sino esos pequeños instantes casi invisibles.
el día que regaló una púa de guitarra a una niña en primera fila, la vez que se quedó firmando autógrafos hasta que el último fan se fue, o aquella ocasión en la que, en medio de una entrevista, interrumpió la conversación porque alguien estaba tocando una guitarra en la calle. Se levantó, se asomó a la ventana, escuchó unos segundos. «Ese chico tiene una buena historia escondida ahí», dijo. Luego volvió a la entrevista como si nada. Ahora, al hojear el cuaderno, esos recuerdos parecían salir de las páginas, no como grandes historias, sino como pequeñas luces, una tras otra. Y entre todas esas páginas, cerca del final, aparecía otra frase escrita con tinta azul. La letra era más irregular, más lenta, como si la mano hubiera tenido que detenerse varias veces. La frase decía: «Si algún día mi voz se queda en silencio». Después de esas palabras, la línea del bolígrafo continuaba unos milímetros más, y luego se detenía. La línea del bolígrafo se detenía, pero no parecía un final. Más bien parecía una pausa, como cuando una canción se queda suspendida en el aire justo antes de que entre el siguiente acorde. El cuaderno permanecía abierto sobre la mesa. La luz de la tarde seguía moviéndose lentamente por la habitación, y nadie se atrevía a cerrar aquella página, porque la frase incompleta tenía algo inquietante. Si algún día mi voz se queda en silencio, nada más. Quienes estaban allí se miraron unos a otros. ¿Había más páginas? Sí, pero ninguna continuaba esa frase. Al pasar las hojas siguientes, aparecían otras cosas. Pequeños fragmentos, ideas sueltas, palabras que parecían no tener relación entre sí. En una página: «Las canciones no mueren, solo cambian de lugar». En otra: «Un teatro vacío siempre escucha más de lo que dice». Más adelante, una fecha escrita con números pequeños, sin explicación, sin contexto. El misterio empezaba a crecer entre esas páginas como una sombra silenciosa. Uno de los músicos que había trabajado durante años con Rosana Arvelo recordó algo en ese momento, algo que en su día pareció insignificante. Ocurrió durante una gira. Después de un concierto en una ciudad pequeña del sur de España, Rosana se quedó un rato sola en el escenario mientras el equipo recogía cables y micrófonos. No era raro, le gustaba quedarse, pero aquella noche hizo algo distinto. Sacó el cuaderno, escribió unas líneas, y luego cerró el cuaderno con una calma extraña. «¿Otra canción nueva?», le preguntó el técnico de sonido. Rosana levantó la mirada. Durante un segundo, parecía estar pensando en otra cosa. «Tal vez», respondió. Luego añadió algo que en ese momento nadie entendió del todo. «O tal vez es una canción que alguien más tendrá que terminar». El técnico rió. Pensó que era una broma. Pero ahora, esa frase volvía a aparecer en la memoria como un eco. En el hospital también había ocurrido algo parecido. Una tarde tranquila. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Rosana tenía el cuaderno en las manos. No escribía, solo lo observaba. Una amiga cercana se sentó junto a la cama. «¿Qué estás pensando?». Rosana pasó el dedo lentamente por el borde de una página. «Estoy pensando en las cosas que no se terminan», dijo. «¿Canciones?». Rosana negó con la cabeza. «Historias». Después cerró el cuaderno. Y cambió de tema. Ese tipo de respuestas se volvieron más frecuentes en sus últimos meses. Frases que parecían contener algo más, pero que nunca llegaban a explicarlo. Incluso en su último concierto hubo un momento extraño que muchos fans recordaron después. Casi al final del espectáculo, Rosana dejó de tocar durante unos segundos. El público pensó que estaba esperando los aplausos. Pero no. Ella estaba mirando a alguien en la tercera fila. Nadie sabía quién era. Solo permaneció allí, en silencio, con la guitarra colgada del hombro. Luego sonrió ligeramente y dijo algo que apenas se escuchó entre el murmullo del teatro. «Las canciones siempre encuentran su camino». Después continuó tocando como si nada hubiera ocurrido. Ahora, revisando el cuaderno, esa frase parecía tener otro significado. Entre las páginas finales había algo más. No era una letra, no era una canción, era un pequeño papel doblado. Muy sencillo, sin fecha, sin título. Dentro solo había 3 palabras escritas con tinta azul. La letra era inconfundible, pero el mensaje era aún más desconcertante. Decía: «Todavía no».
Nada más. Las personas en la habitación se quedaron en silencio. El cuaderno seguía abierto. El papel doblado estaba sobre la mesa. Y fuera de la ventana, el cielo comenzaba a oscurecer lentamente. En algún lugar de la ciudad, una radio empezó a reproducir una vieja canción de Rosana. La voz sonaba clara, viva, como si todavía estuviera en un escenario iluminado. Pero en la mesa, entre las páginas del cuaderno, había demasiadas preguntas que nadie sabía responder todavía. El papel con las palabras «todavía no» permanecía sobre la mesa. Nadie lo tocaba. La habitación estaba tan silenciosa que incluso el sonido lejano de una radio parecía demasiado fuerte. Desde algún lugar del pasillo llegaba una melodía conocida. Una canción antigua de Rosana Arbelo. La voz, clara, serena, como si el tiempo no pudiera alcanzarla. Durante un momento, nadie habló. Una de las personas que estaba allí tomó el cuaderno con cuidado. Pasó lentamente las páginas hacia atrás. Cada hoja parecía guardar un pequeño fragmento de vida, un acorde dibujado en lápiz, una palabra tachada, una frase escrita 2 veces, como si la primera versión no hubiera sido suficiente. En una página muy antigua había una mancha pequeña de café. Debajo de la mancha se podía leer una línea incompleta. Las canciones llegan cuando... La frase también se detenía, como si Rosana hubiera sido interrumpida por algo. O alguien. Al volver a cerrar el cuaderno, algo cayó suavemente al suelo. Un papel más, pequeño, arrugado en una esquina. Cuando lo abrieron, encontraron una fecha escrita con tinta azul. Nada más, sin explicación, sin contexto. Solo una fecha. Alguien miró el calendario del teléfono. El silencio volvió a llenar la habitación, porque aquella fecha todavía no había llegado. Nadie dijo nada. La radio seguía sonando en la distancia. Otra canción, otra voz. Afuera, la tarde comenzaba a desaparecer lentamente detrás de los edificios. El cielo cambiaba de color. Naranja. Luego gris. Luego ese tono profundo que aparece justo antes de que llegue la noche. Al cerrar la ventana, una corriente de aire movió las páginas del cuaderno. Una hoja se levantó sola. Allí había otra frase, más corta que las demás. Si alguien encuentra estas páginas... La línea terminaba allí, sin continuación. Uno de los músicos recordó de repente algo que Rosana había dicho años atrás, durante una conversación después de un concierto. El teatro estaba vacío. Las luces del escenario ya se estaban apagando. Rosana se quedó sentada en una silla mirando el lugar donde minutos antes había estado el público. ¿Sabes qué es lo extraño de las canciones?, preguntó. El músico negó con la cabeza. Ella sonrió. Que nunca sabes quién las va a terminar de escuchar. En ese momento nadie entendió completamente la frase. Parecía solo una reflexión más. Una de esas ideas que los artistas dicen cuando la noche es larga y el cansancio empieza a mezclarse con los recuerdos. Pero ahora, aquellas palabras parecían quedarse suspendidas en la memoria como una nota que no termina de desaparecer. La radio del pasillo cambió de canción. Una guitarra comenzó a sonar. Los primeros acordes eran suaves, reconocibles. Alguien se acercó a la puerta. Escuchó. Era una grabación en vivo. Se podía oír el aplauso del público, el murmullo antes de que Rosana empezara a cantar, y luego su voz. «Buenas noches». La habitación se quedó completamente quieta. Nadie apagó la radio. Nadie cerró el cuaderno. Las páginas seguían abiertas sobre la mesa. El pequeño papel con la frase «todavía no» continuaba allí, moviéndose apenas con el aire. Afuera, las luces de la ciudad empezaban a encenderse una por una. Los coches pasaban. La gente caminaba. Alguien en la calle tarareaba una melodía sin saber exactamente de dónde la conocía. Y en la habitación, junto al cuaderno, la última página seguía mostrando aquella frase incompleta. Si algún día mi voz se queda en silencio... La tinta se detenía. El resto de la página estaba en blanco, como si todavía estuviera esperando algo, o a alguien.